gobernando desde el Espíritu. Gobernando desde el Espíritu es el tema de esta mañana. Y vayamos un momento a Génesis. Génesis capítulo 41. Génesis 41. Génesis es el primer libro. En hebreo es Bereshit. Génesis, principio. Versículo 38 al 41. Génesis 41, versículo 38 al 41. Y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha puesto sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremendo, ¿no? Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aleluya. Ahora, ¿qué está sucediendo? Después de José haberle revelado o interpretado los sueños a Faraón, Faraón coloca a José como gobernador de Egipto. Después de Faraón venía José. Qué tremendo cargo, qué tremenda honra la que recibió José. Pero para llegar a ese punto, José tuvo que atravesar muchas situaciones que no fueron fáciles, pero esperó en el Señor con paciencia. Ahora, ¿dónde comienza esta historia? Esa historia comienza atrás. La historia de José, cuando fue vendido, en el capítulo 37 de Génesis, siendo José un joven todavía y viviendo en una familia como la suya, como la mía, una familia con dificultades, con debilidades y fortalezas, una familia con hermanos que peleaban entre sí, una familia que tuvo sus crisis también. José crece en medio de esta familia, siendo el menor de la casa. Bueno, llegó a ser el penúltimo. Pero dice la palabra en Génesis 37 que Jacob tuvo a José cuando era avanzado de edad y se encariñó mucho con este muchacho y lo amó bastante. Pero entonces eso despertó el celo en sus hermanos y más celosos se pusieron cuando José comienza a hablarle de unos sueños que él está teniendo. Unos sueños cuyo significado era de que un día sus hermanos se iban a postrar delante de él. En el odio, en la rabia que tenían sus hermanos hacia José, se molestan mucho más. ¿Cómo así? Es que un día nos vamos a postrar delante de ti, tú no vas a gobernar. Estarás loco. Mucha rabia más le dio cuando otro día le dice José: tuve otro sueño. Y esta vez vi que la luna, el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Entonces ahora su papá también se preocupa. ¿Cómo es esto? ¿Qué son esos sueños? Pero su papá guardaba esto. Esto llevó a una rivalidad mayor entre sus hermanos, los hermanos de José y José, al punto que estaban buscando ocasión para matar a su propio hermano. Y un día, aprovechando la oportunidad, estando ellos llevando a sus ovejas a pastar, Jacob le dice a José que le lleve comida a sus hermanos y a la vez que mire a ver qué estaba haciendo, porque los hermanos de José no tenían buen testimonio, hacían cosas que no estaban bien, y José miraba eso, cómo se desempeñaban sus hermanos cada día, y cualquier cosa ilícita que veían sus hermanos no se quedaba callado, se las hacía ver y le informaba a su papá. ¿Ha conocido usted alguna familia así? ¿O ha tenido algún hermano así? ¿O es usted uno de esos hermanos, o ese hermano que
cuando ve algo en su casa que no está bien, no se queda callado? ¿Qué pasa con este tipo de personas en una casa? En una casa donde se quieren hacer las cosas de cualquier forma. Si hay un hijo que le gusta hacer las cosas correctamente y tiene hermanos que le gusta hacer las cosas de cualquier forma, cuando este hermano dice, no, así no se deben hacer las cosas, siempre lo van a mirar como bicho raro. O en una empresa, donde usted quiere hacer las cosas correctamente, siempre va a haber quien lo señale. Pero centrémonos en familia. En la familia hay hijos que les gusta hacer las cosas correctamente. Y cuando ven a sus hermanos que no están actuando bien, suelen llamarle la atención. Pero, ¿qué pasa? Que a estos muchachos tienden a cogerle rabia. Este es el caso de José. José, cuando ve las acciones de sus hermanos que no son buenas, le llevaba el reporte a su papá. Entonces, se puede imaginar la rabia que le tenían a José. Tanto así que cuando llegó José a mirar cómo estaban ellos, vieron la oportunidad. Antes de que José llegara, comienzan a cavilar entre ellos. Vamos a aprovechar, esta es nuestra oportunidad. Vamos a acabar con este problema, porque para ellos José era un problema. No era una bendición, era un problema. Entonces la idea era matar a José. Pero amado, cuando Dios coloca la mirada en una persona para un propósito grande, se levante quien se quiera levantar contra esa persona, Dios siempre lo va a guardar. Cuando usted determina honrar a Dios en su vida, no importa quién se levante contra usted, Dios siempre lo va a guardar. José siempre estuvo dispuesto a honrar a sus padres y a honrar a Dios. Pero esto le costó un proceso que no fue fácil para él. Y Dios usa a sus mismos hermanos para llevarlo a ese proceso. Aunque José en el momento no lo estaba entendiendo. Pero présteme atención a lo que le voy a enseñar aquí. Porque de pronto usted está atravesando un momento difícil en su casa. Hay hijos que en medio de ese proceso, que Dios lo está llevando a un propósito grande, a veces no entienden el proceso y se llenan de rabia. Piense a lo que estaba viviendo José. José siempre guardó el corazón para que no se llenara de odio. Nunca odió a sus hermanos, pero sus hermanos querían matarlo. Y cuando vieron la oportunidad, lo quisieron hacer, pero Dios lo guardó. No lo mataron. Pero ¿qué terminaron haciendo con José? Lo vendieron como esclavo a una caravana que iba pasando en el momento. Lo vendieron como esclavo. Luego lo llevaron a Egipto y en Egipto lo vendieron como esclavo en la casa de un hombre pudiente llamado Potifar. Y dice la palabra que estando en la casa de Potifar, Dios prosperó la casa de Potifar por causa de José. Y José seguía honrando a Dios. Tanto que la esposa de Potifar se enamoró de José. Y se enamoró tanto que no desaprovechaba la oportunidad cuando estaba José solo para seducirlo, para que accediera a acostarse con él. Y un día, dice la palabra, que estando en la casa sola, quedó José y la esposa de Potifar. Y ella comenzó a seducirlo. ¿Pero qué le manifestó él? Mi señor Potifar me ha puesto sobre toda la casa. Lo único que me ha reservado es usted. Y además quiero que sepa, yo temo a Dios. Y esta mujer cuando escuchó esto se llenó de rabia y lo comenzó a presionar para acostarse con él. Y José, no viendo otra, salió corriendo de ese lugar. Y esta mujer logró quitarle parte de su ropa. Y comenzó a gritar entonces, haciendo creer de que era que José la había intentado violar. Y Potifar le creyó a ella. ¿Eso qué le costó? La cárcel. Injustamente fue llevado a la cárcel. Pero dice la palabra que estando en la cárcel, Dios prosperó lo que estaba haciendo en la cárcel también. Tanto que el que cuidaba la cárcel, el que estaba a cargo de la cárcel, vio en José tanta confianza que lo puso a dar el cuidado de la cárcel, siendo preso. Y Dios prosperó la cárcel también. O sea, por donde iba José, Dios iba prosperando. Pero
José guardaba su corazón. Antes de entrar al tema en sí, quiero decirle algo, porque a veces uno como hijo, Dios lo lleva por procesos. A mí, en el caso mío, yo de niño era muy consentido por mi papá, y mi papá me daba todo. Y yo en la casa me levantaba tarde, pateaba balón, no sabía lo que era responsabilidad. O sea, me estaba levantando en un ambiente donde todo me lo tenían que dar, no tenía que hacer esfuerzo. Pero un día Dios me quitó esa, como dicen en mi tierra, me quitó esa tetica que me amamantaba. Y mi papá un día se fue de la casa y nos abandonó, se fue con otra mujer. Y un día me vi entrando al colegio y no me dejaron entrar porque no habían cancelado la mensualidad. Me tenía estudiando en colegio privado y no me dejaron entrar. Al día siguiente otra vez. Entonces fui a donde él vivía a buscarlo, cosa que no fue fácil. Ese día yo entendí, las cosas cambiaron. Yo tengo que tomar una decisión. Recuerdo que estando de vacaciones en CRT, hablé con una tía y le dije, tía, yo no voy a seguir estudiando, voy a trabajar. Ay, esa señora cuando escuchó eso me pegó un grito. Ni lo permita Dios. Usted puede estudiar y trabajar. Así que ahora que llega allá a Sincelejo, busca trabajo en el día y se pone a estudiar de noche. Sí, señor. Sí, porque vi, no, las cosas, mi mamá llorando, no había plata a veces para comer. Entonces llegué a Sincelejo, comencé a trabajar en el día, sin saber lo que era trabajo. A enfrentarme a un mundo, como le digo a mis hijos, hijos, ustedes están enfrentando un mundo acompañado por sus papás, su papá y su mamá. A mí me tocó enfrentarlo solo, porque mi mamá en la casa, mi papá se había ido y me tocó salir solo a trabajar sin saber trabajar. Al principio no fue fácil y sé que quizás más de uno se burló de mí. Trabajé con unos paisas que eran berracos, y me tocaba empujar esa carreta, me puse negro de tanto sol que llevé. Pero llegó otro y sabía más que yo. Claro, él me cambió. Yo no sabía. Pero seguí trabajando hasta que ya después me voy a prestar el servicio. De allá vine y comencé a trabajar en Postobón, lavando envases, luego como cotero, luego como vigilante, hasta que llegué a ser auxiliar de envase y bebida. Estando allí, se presenta la oportunidad, Banco de la República, pero ya, ¿eso qué me ayudó? A madurar, a ser más responsable. En un momento, mi corazón se resintió, pero fuerte hacia mi papá. Pero cuando llegué al Señor, Dios sanó eso y pude entender que lo que sucedió esa vez, cuando yo era solo un muchacho de 17 años, antes me sirvió a mí para madurar. Pero a veces uno en el proceso se llena de resentimiento. José no se llenó de resentimiento. No sé qué proceso estás viviendo tú en tu casa. Como dice el chavo, míralo por el lado amable. ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Dios estaba formando a José, porque había un enemigo para vencer. Y el instrumento de Dios no podía ser cualquier delicadito. Y, ay, me miró maluco. Ay, te odio, no me digas nada. No, Dios necesita una persona que esté bien parada. Pero cuando hablo de parada y hablo de berraco, no, hablo de cara agria. Si una persona con un corazón sano. Ese es José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pasó años de pruebas antes de llegar a gobernar en Egipto. Sin embargo, su fidelidad a Dios y su comunión con el Espíritu lo posicionaron en el lugar exacto donde debía estar para cumplir
el propósito de Dios. Entonces su vida refleja cómo el Espíritu Santo equipa y capacita a los hijos de Dios para gobernar con sabiduría en cualquier circunstancia. Dios quiere usarte a ti para gobernar también. Pero pastor, ¿será que voy a ser gobernador aquí en Colombia? No, ahí en el lugar donde Dios está colocado. No tienes que llegar a ser gerente, no tienes que llegar a ser administrador. En el lugar donde estás, si tú tienes el corazón correcto, Dios te va a colocar en honra y te va a poner por encima de todos. Así se hace el hacedor. Porque mire, el mundo valora la influencia y el poder basados en la fuerza. Eso es lo que valora el mundo. Basados en el conocimiento humano y basado en la riqueza. Sin embargo, el reino de Dios opera de una manera diferente. El verdadero gobierno proviene del Espíritu Santo. Dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando miramos la historia de José, vemos a un hombre que, aunque enfrentó injusticias y pruebas, nunca perdió su identidad en Dios. Él sabía quién era en Dios. Estando en la cárcel, él sabía, soy hijo de Dios. Él no perdió esa identidad. Finalmente, cuando Faraón lo necesitó, su dependencia del Espíritu le permitió gobernar Egipto con sabiduría divina. Así como José, la iglesia ha sido llamada a ejercer gobierno en medio de un mundo que no conoce a Dios, pero esto solo es posible cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Te préstame atención a algunos detalles aquí. Lo primero, Dios coloca a sus siervos en posiciones de influencia. Repito, Dios coloca a sus siervos en posiciones de influencia. José fue elevado de la prisión al palacio porque tenía el Espíritu de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Usted sabe lo que es salir de la prisión a gobernador de Egipto? Wow. ¿Pero cuántos años le tocó? Como esclavo y como preso, muchos años, no fueron días, años, y si mal no estoy, más de 40 años. No fueron días, no fueron meses, fueron años. ¿Cuánto? 13 años. ¿Sí? 13 años me dicen acá, 13 años. Uno dura unos días y ya está muriendo. Dura unos meses y ya está muriendo. Daniel en Babilonia también fue reconocido por su sabiduría, pero Daniel en Babilonia no estaba vacacionando, fue llevado cautivo. Tremendo, sabiendo que su tierra natal estaba destruida. El corazón de Daniel no se resintió, ni aún con Nabucodonosor. Se sometió a Nabucodonosor y ahí Dios lo usó. La iglesia es llamada a ser luz y sal en este mundo. Mateo, el capítulo 5, versículo 13 al 16, habla de ser sal y ser luz. La iglesia está para ser sal y ser luz en esta tierra. Amén. Entonces, Dios puede colocarnos en lugares estratégicos, pero debemos estar preparados espiritualmente para gobernar con justicia y sabiduría. ¿Cree usted que Dios lo puede colocar en un lugar de eminencia? Pero así lo coloque como hacedor en una empresa, allí Dios lo puede usar poderosamente. Yo un día me vi hablando con el gerente del Banco de la República y diciéndole estas palabras: debe darle gracias a Dios el lugar donde lo tiene, porque es Dios quien lo tiene ahí. Y me miró y me dijo: yo le doy gracias a Dios a mi manera. Y yo me quité de ahí. Él se fue y yo me fui para el taller. Yo era aseador y estaba en la parte de mantenimiento. Y cuando estaba en el taller, yo pensé, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Cómo le hablé al gerente del Banco de la República? Me pudo haber echado. Amado, la autoridad de Dios no tiene que ver con cargos en la empresa, tiene que ver con relación con el Espíritu de Dios.
Amén. Ahora, la dependencia del Espíritu Santo trae soluciones divinas. José interpretó el sueño de Faraón. Fue José. ¿Y cómo lo hizo? Revelación de Dios. Cuando Faraón escuchó la interpretación, Faraón, los dos sueños son uno solo. Y Dios se lo está mostrando dos veces, lo que indica que la cuestión viene ya. Lo de las vacas flacas y las vacas gordas, y luego lo de las espigas secas y las espigas bonitas, es un solo sueño. Vienen 7 años de abundancia, acompañado después por 7 años de sequía. Póngase pila. Necesita colocar una persona sabia, que sepa acumular la mayor cantidad de alimentos para que cuando vengan los 7 años de sequía haya provisión en Egipto. Faraón comenzó a mirar a Dios. ¿Quién más inteligente y sabio que tú? Se quitó el anillo y dijo, venga acá esta manito y pongo. Le colocó el anillo, le dijo, solamente yo voy a estar sobre ti. Después de mí vienes tú y después de ti está todo Egipto a tu cargo. Tú vas a ser el gobernador. Busquen el tercer carro, móntenlo allí. Y que pase toda la tierra. José es el gobernador de Egipto. No se mueve una paja sin que la autorice José. Tremenda autoridad. Daniel recibió entendimiento de Dios para interpretar visiones y sueños. El caso de Daniel fue mucho más terrible porque Nabucodonosor dijo, ni les voy a decir el sueño, tienen que revelarme el sueño que tuve para entender que la interpretación es correcta. Ninguno de los sabios de Babilonia se atrevía. Y ya los iban a mandar a matar cuando, no, para está uno que tiene que el espíritu de los dioses vivos, tráiganlo. Daniel apareció. Rey, dame 3 días. Y los puso a ayunar. Ayunen, oren. Y en la noche Dios le reveló el sueño a Daniel. Y llegó, el sueño es este. Vi una estatua así, de esta forma, le explicó. Y la interpretación es esta, Cuando Nabucodonosor escuchó eso, este hombre tiene sabiduría. Gobernador de Babilonia. Aleluya. Pero los dos casos manejan algo en común. José y Daniel no estaban resentidos, pese a la injusticia a la cual fueron sometidas. La iglesia en el libro de Hechos actuaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Hechos 13, versículos 2 al 4. Hechos 13. ¿Eso qué es? Se ve rara esa letra. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Mire, esta es una iglesia que no hacía las cosas porque no, este hermanito me cae bien, vamos a mandarlo a él. Esta era una iglesia de oración, una iglesia que no ponía a la gente por me caes bien o porque este día es más que aquel, no. Era una iglesia que se dejaba guiar por el Espíritu Santo y esa es la iglesia que necesitamos formar. Y es por lo cual mi esposa y yo nos guardamos de no colocar a una persona en un cargo porque me parezca bien, no, es porque el Espíritu de Dios nos direccione. Y así hemos colocado familias, la familia que está en Carepa, la familia que está en Ecoclí, la familia que está en Chigorodó, la hermana que está en Churidó. Amado, no es porque me caiga bonito, es porque el Espíritu Santo nos vaya guiando. Amén. Y eso no solamente debe ser para los pastores. Sabe que cuando Dios nos llamó para renunciar al trabajo, nos llama a ministerio, Dios habla a mi esposa y me habla a mí por separado. Y a través de nuestro pastor Moisés nos confirmó el llamado.
Luego, cuando nos iban a enviar para apartado, Dios habla a mi esposa y me habla a mí por separado. Luego el pastor Mauricio lo que hace es confirmar lo que ya el Espíritu Santo nos venía hablando. ¿Por qué le digo esto, amado? Pues usted no puede esperar a que no, que siempre sea el pastor. Dios también quiere hablarle a usted. ¿Para qué? Para que cuando el pastor le diga, hermano, Dios me está diciendo esto a usted, usted diga, sí, así es, porque Dios me lo reveló también. Pero si no hay comunión con el Espíritu Santo, ¿qué revelación va a haber? ¿Qué revelación? Lo tercero, el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno espiritual transforma sociedades. José no solo interpretó el sueño, sino que implementó un plan que salvó a Egipto y a muchas naciones. O sea, Dios llevó a José allá no para vacacionar en Egipto. Había un propósito de Dios, pero atravesar por lo que atravesó José no fue fácil, porque Dios no le dijo, José, mírate, Dios nunca se sentó con José, le mostró así un sueño, tú vas a gobernar, tu familia, aún tu familia se va a someter a ti. En el sueño le estaba mostrando eso, pero Dios no se sentó con José a decirle, mira José, bueno, primero que todo, tus hermanos te van a querer matar, pero yo te voy a guardar, luego te van a vender, te van a llevar a Egipto, te van a colocar como esclavo, te van a seducir, como no vas a aceptar, te van a llevar preso, vas a durar tantos años preso, pero de ahí vas a salir a gobernar. Dios no se sentó con eso. Simplemente le dio, comenzó a llevarlo, sin preguntarle siquiera, ¿quieres o no quieres? Es que no es si quieres o no quieres, es que yo te voy a usar. ¿Pero qué necesito? Su corazón sanito. Su corazón sano. Ahora mire todo lo que tenía para José en Egipto. Y no solamente preservar a Egipto, hay un propósito mayor. Había una nación que Dios estaba formando, que Dios estaba levantando. Una generación que le había prometido a Abraham, Israel, que también estaba a punto de perecer por el hambre. Pero a través de José, Dios preservó a esa nación, formada por Jacob y 70 personas más en ese momento. Dios preservó a Israel. ¿Y a quién usó? A José. ¿Y por qué lo usó? Porque tenía un corazón sano. Daniel, a través de su vida de oración, influenció a reyes y reinos. Daniel fue un instrumento de Dios para influenciar, amado. Porque cuando fue amenazado que el que orara a otro Dios diferente al de Babilonia, lo iban a llevar al foso de los leones. Pero aún así, Daniel siguió orando las 3 veces al día. Y por estar orando, lo llevaron para matarlo. Pero cuando lo metieron al foso con los leones, Dios envió a su ángel y guardó a Daniel. Porque Dios tenía propósitos con Daniel. Y Daniel tenía un corazón sano. La iglesia primitiva transformó ciudades enteras con el evangelio. Por donde quiera que iba la iglesia primitiva, iba predicando el evangelio, transformando vidas. Hay un libro que fue escrito, no recuerdo el nombre, el pastor Mauricio nos hablaba de ese libro, de lo que hizo la iglesia primitiva en Roma, cómo comenzó a ayudar en un momento de crisis, de una enfermedad. Los mismos romanos botaban a sus familiares a la calle a causa de la enfermedad, así como el COVID. Y la iglesia, exponiendo sus vidas a la enfermedad, llevaban a esa gente a sus casas para dedicarse a ellos y sanarlos. Y de esa forma, amado, irrumpieron en un imperio que era malo, pero la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, transformó a muchas familias en ese imperio, venció al enemigo. Entonces, así como José, así como Daniel, Dios quiere hoy que la iglesia siga transformando vidas, siga venciendo al enemigo que opera. Hoy, hablando de nosotros, aquí en Apartadó, aquí en Urabá, hay un enemigo que opera en esta tierra. Y el instrumento de Dios este año somos ustedes y yo. Somos los instrumentos de Dios. Así como usó Dios a José, así como usó a Daniel, hoy Dios nos quiere usar a nosotros. Quizás usted ha pasado por un proceso familiar que no ha sido agradable. Deje de pensar en eso, deje de amargarse la vida por eso. Pídale perdón a Dios, perdona a quien tenga que perdonar, porque Dios te necesita con un corazón sano. Amén.
Una tarde Dios habló a mi corazón y sanó mi corazón. Esa tarde llegué a la casa y encontré a mi papá sentado en una mecedora. Y cuando lo vi lloré. Él se asustó porque yo entré llorando. Pensó que me había pasado algo. Pero hasta ese momento yo no aceptaba que mi papá me hablara de la Biblia, no aceptaba ni siquiera que orara. Y cuando lo escuchaba orando me daba rabia. Pero esa tarde llegué a la casa y lo abracé. Le pedí perdón y lo perdoné. Y esa tarde comenzó a ser mi papá nuevamente, porque hasta ese momento había dejado de ser mi papá. Era el Señor ese, así lo llamaba. Pero así no le servía a Dios. Así no le servía. Dios me quería usar, pero con un corazón herido, resentido, no me podía usar. Y Dios sanó eso. Y Dios quiere sanar en esta mañana corazones resentidos. Dios quiere sanar a un José, a un Daniel, a alguien aquí en esta mañana, porque te necesita. Te necesita. Hay un enemigo para vencer en esta tierra. Hay un enemigo que ha gobernado por mucho tiempo en Apartadó y en Urabá. Y Dios te necesita a ti, en ese lugar donde te colocó o donde te va a colocar. Dios te necesita con un corazón sano para que puedas soportar todo lo que vas a vivir hasta que logres llegar a esa posición de eminencia, a ese grado de autoridad para que venzas al enemigo. ¿Cuántos dicen esta mañana, yo quiero ser un instrumento de Dios? Dios nos llama a gobernar en esta tierra, no con la fuerza del hombre, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hago un llamado con una pregunta. ¿Estás listo para permitir que el Espíritu Santo te guíe a posiciones de influencia? ¿Estás listo? Entonces debes decidir hoy vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo para que Dios te use poderosamente.